Lo primero, y si no es tóxico en especies animales, ya se hace en especies animales superiores. Y la tercera fase es en individuos sanos y la cuarta en individuos enfermos. Pues bien, la aspirina no habría pasado de la primera fase, porque es tóxica en muchas especies animales y no tendríamos aspirina. Y sin embargo la aspirina, con permiso del paracetamol y los laboratorios que la apoyan, es el analgésico más utilizado hoy día. Pues con la terapia floral del Dr. Bach hubiera pasado lo mismo. No porque sea tóxica, sino porque al darla en animales no habría habido efecto. O sí. O sí. Ahora lo veremos. Por esto, ¿qué les quiero decir? Pues hoy hemos estado escuchando a Carlos hablar de la terapia esencial. Algunos de ustedes pueden tener interés en ella. Supongo que están aquí es por eso, evidentemente. Entonces, claro, cuando oigan ustedes es que esa terapia que tú quieres aplicar no ha pasado el filtro científico, mírenle ustedes y digan, ¿qué método científico? ¿Cuál? Porque a mí el método científico que me debe valer es el empirismo. Si funciona, funciona. Y luego ya buscaré las causas, si puedo, o si merece la pena que las busque. Y si no funciona, no funciona, por muy bien diseñado que esté el sistema. Pues bien, el Dr. Bach, ¿qué hizo? Probó, comprobó, hizo todas las pruebas que él estimó oportuno, la mayoría de ellas ni las publicó, ni las escribió. Ni las escribió. Algunos de sus allegados las conocían, pero muchas no. Y él se fue haciendo las preguntas que todos ustedes se hacen. Es decir, si él llega a 38 esencias, pues ¿por qué no juntamos las 38 esencias y con eso curamos cualquier enfermedad? Pues él lo probó. Dijo, oye, pues yo voy a meter las 38 esencias, se las voy a dar al enfermo, a ver si se cura. Y vio que mezclando las 38 no se curaba. ¿Qué hizo? Se puso a elucubrar, ahí voy a hacer una tesis doctoral sobre la presencia de la molécula de agua, que además tengo un equipo que me dice que se gira. Dijo, no, no me vale, a otra cosa mariposa. Ya vendrán luego los investigadores, los que quieren ser doctores y tal, que investiguen. A mí qué me interesa, buscar si funciona. Y eso hizo. No hay que rendirle más admiración ni endiosamiento que a una persona que aplicó una sistemática. ¿Qué es lo que hemos escuchado antes a Carlos aquí? La que quieran, pero que funcione. Ustedes quieren usar un péndulo en radiestesia, que funcione. Y se sorprenderán que lo diga un farmacéutico, pues estuvimos a punto en un colegio profesional de farmacéuticos donde acababa de dar yo una charla sobre interacciones medicamentosas, es decir, pura farmacología, y me pedían un curso de uso del péndulo para diagnóstico en un colegio de farmacéuticos, es decir, no en una reunión de chamanes. ¿Qué quiero decirles con esto? Pues que si ustedes tienen kinesiología, si ustedes tienen radiónica, si ustedes tienen, hace poco, en un congreso también de farmacéuticos y médicos, donde yo hablaba de drogadicción, les puse un ejemplo de la terapia bineural. ¿Han oído hablar ustedes de esto? La terapia bineural consiste en el uso del sonido, pero resulta que nuestros oídos son incapaces de percibir determinadas frecuencias de sonido, eso lo saben ustedes. Los infrasonidos, los ultrasonidos, no los oímos, porque nuestros oídos no están preparados para integrarlo. Pues bien, hay unas técnicas que permiten que ciertas frecuencias de sonidos sean percibidos en nuestro cerebro. No me voy a entretener mucho, pero eso se llaman las técnicas bineurales. Simplemente consisten en enviar a un oído y a otro sonido desacoplado. Me explico. Nosotros podemos oír un sonido a 400 hercios, por ponerle una barbaridad. Bueno, yo quiero que el cerebro llegue a oír un sonido a 10 hercios. Por las orejas 10 hercios no se perciben. ¿Qué hago? Meto por la oreja derecha 410 y por la izquierda 400. ¿Qué percibe mi cerebro? 10 hercios. ¿Me han comprendido? Pues muy bien. Con esto se consigue poder armonizar una serie de frecuencias que tienen efecto terapéutico. Y esto viene de investigación de la guerra. Se utilizaba para, en este caso, bueno, pues dañar a ciertos soldados,
para en la época del KGB soviético y de la CIA todavía norteamericana obtener confesiones de soldados sometiéndoles a daño bineural. Pues bien, esa terapia bineural, hoy día en internet hay programas que permiten emular los síntomas del consumo de drogas de abuso, anfetaminas, LSD, cocaína, heroína, y algunos jóvenes se lo bajan de internet y se lo ponen. Yo hice una prueba a estos compañeros farmacéuticos de 1 minuto de ponerles en los altavoces con ese programa la anfetamina. Tengo aquí a mi mujer de testigo. La gente empezó a ponerse mala. Empezó a dolerles la cabeza y a notar algo raro. Les dije, tienen ustedes un ejemplo de terapia que hoy día está disponible. Pues bien, volviendo a la terapia floral, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hoy día tenemos un montón de herramientas. Lo que hay que hacer es que funcione. Y cuando alguien les hable a ustedes de terapia esencial, de terapia floral integrativa, de flores de Bach, de California, de índigo, de Atlántida, de Machu Picchu, aztecas, mayas, luego vamos a ver un montón. La pregunta es, ¿funcionan y cómo me lo demuestras? Y ahí es donde un terapeuta, una persona interesada en la terapia, entiendo, y es una opinión personal, que debe entrar y que debe interaccionar con esa terapia. Si no, pues oiga, el que quiera creer en magia, en el esoterismo, a mí me encanta la magia, me encanta el esoterismo, lo conocemos como una curiosidad personal y estupendo, pero no hablamos de terapéutica ni hablamos de terapia. Bien, ¿cuál es la forma en que el doctor Edward Bach definió la enfermedad? Pues lo hemos hablado. Hay un desequilibrio emocional. Él hablaba de un desequilibrio energético, con un concepto distinto a lo que hoy hablamos de energía, porque hoy estamos en el mundo de las telecomunicaciones. Ya hemos pasado la era industrial. Es decir, la era industrial ya no existe. Por eso tenemos la crisis que tenemos, porque los políticos, banqueros y similares nos aplican criterios de la época que ya no existe. Ahora estamos en la época de la telecomunicación. Pues bien, el doctor Bach dijo, hay un desequilibrio emocional. Si este desequilibrio se mantiene en el tiempo, pues un psicólogo diría, llega a somatizarse, aparece una enfermedad. Y fíjense qué definición tan bonita dio él. La enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental, es decir, concepto psicosomático, concepto de enfermedad. Y es necesario tratar esa actitud mental para que desaparezca la enfermedad. Un conocido mío se curó de cáncer. No quería tratarse con ningún medicamento, porque los anti-oncológicos son medicamentos muy tóxicos, son citotóxicos, causan mucho daño. ¿Saben lo que hizo él? Yo no digo que esta sea la cura del cáncer. Dijo, yo no tomo nada. Hasta que me muera, lo que me toque morir, voy a disfrutar como un cochino jabalí, expresión de mi pueblo. Es decir, como un cochino jabalí. A bailar, a comer, a beber, no a intoxicarse con el alcohol. A viajar, a disfrutar. Y dijo, mira, el tiempo que yo me iba a gastar sufriendo el tratamiento con el citostático, viajo. Y me voy a las Maldivas. Y me voy a bucear. A mí me han dicho que el cáncer, si buceo, se me exacerba. Me da igual. A bucear. 2 años después, remisión. ¿Se le curó el cáncer por eso? Yo no lo sé, no lo puedo afirmar. No tengo las pruebas empíricas. No las tengo. Pero sí tengo claro que hay una actitud mental. Y hoy lo saben cualquiera de los oncólogos con los que ustedes hablan de hoy día y de las unidades de tratamiento de terminales. Incluso mi maestro de yoga, Ramiro Calle, cuando yo hacía yoga allí con él en una pequeña tarima en la calle Goya, si hay alguno aquí que ha hecho Goya ya se acordará de aquel pequeño centro que él tenía, pues hoy día lo saben, que el tratamiento para el cáncer va muy ligado a la actitud mental. Eso ya estaba dicho. No hay nada nuevo bajo el sol, quizás solo hay que verlo con otra perspectiva. Bien, el doctor Bach crea su terapia floral y crea una serie de remedios para resolver, y fíjense que voy a insistir en esto, problemas mentales,
pero también físicos. Esta es una de los grandes mitos de la terapia floral, que no trata enfermedades físicas, y eso es falso, luego lo vamos a ver. Claro que las trata. ¿Qué quería hacer el doctor Bach? Si en su época no existía la psicología. Él no quería meterse en un gabinete, como ocurre en Estados Unidos, y estar allí horas y horas tratando en un diván a una persona. Algunos de ustedes eran psicólogos. No quería eso. Él quería tratar al que le dolía la rodilla, a la que tenía un quiste en el ovario, y así lo describe en sus escritos y conferencias, no en sus libros, en el Healing Yourself, etc. No, en el escritos y conferencias. Yo cogí a una mujer que tenía un problema en el ovario, yo cogí a un obrero de la construcción que tenía un problema en el codo y en la rodilla, y le dolía, y le fui dando las flores hasta que se le quitó el dolor. Es decir, estaba haciendo un tratamiento físico, pero basado en el empirismo de querer tratar las alteraciones psicológicas, que para él eran una base fundamental. Por supuesto, no tienen casi contraindicaciones, no porque sean naturales, que por supuesto que son de origen ecológico y de origen vegetal, pero sí tienen alguna contraindicación, luego lo veremos. Toda terapia tiene contraindicación, toda. Desde el momento en que el que la padece, el que sufre la terapia o el que la recibe, tiene un efecto adverso, aunque sea interno, ya es un efecto adverso, ya es una contraindicación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Como terapeuta, también tienen que tener ustedes en cuenta que una resolución inadecuada o una exacerbación ha de estar controlada, porque eso sí que puede ser un efecto. A lo mejor no es el efecto secundario como si tomas aspirina te puede acabar produciendo un ictus si tomas mucho todos los días. No, no me refiero a ese tipo de efectos secundarios, porque otro grave error que muchos terapeutas tienen es tratar las flores de Bach desde el punto de vista farmacológico, y no tiene nada que ver. Nada que ver. Esto es otro concepto totalmente distinto de la farmacología. Totalmente distinto. Pero sí pueden tener contraindicaciones, cuidado. Lo que pasa es que muy fáciles de prever y muy fáciles de controlar con mucho cuidado. Y por supuesto, menos graves que con otra terapéutica. No interfiere con otras terapias, es una gran ventaja. La complementa. Por eso a mí cuando un terapeuta floral, yo no me quiero llamar terapeuta floral, soy humilde en ese tratamiento, trato personas con flores de Bach, sí. De ahí a ponerme la chaqueta de terapeuta, pues quizás sería un poco grandilocuente por mi parte. Pero no interfiere con otras terapias. Ustedes pueden integrarla. No interfiere con la homeopatía, es que la terapia floral no es homeopatía. No interfiere con el psiconosode, algo maravilloso que mi amigo Néstor, el farmacéutico mexicano, ha desarrollado, y que los psiconosodes, ¿saben lo que es un psiconosode? No. Vamos a ver cómo lo explico rápidamente. Tomando como base la homeopatía hoy día ha querido también tratar no solo los síntomas físicos, sino psicológicos. Y ha creado tratamientos homeopáticos para alteraciones psicosomáticas. Por ejemplo, pues bueno, coliquíntida, etcétera, etcétera, que van dirigidas no a una enfermedad o un síntoma físico, sino a una alteración psicológica. Muy bien, este amigo mexicano ha dado un paso más allá y ha postulado, basándose precisamente en el Dr. Bach, y ha comprobado que cuando una persona está mostrando el estado de alteración psicológica patente, si en ese momento tiene en su mano una botellita con agua pura, destilada, solarizada, y la mantiene durante cierto tiempo, cuando está en ese estado de alteración psicológica, e inmediatamente se le prepara un nosode homeopático, es decir, se coge ese tintura madre, por decirlo de alguna manera, se hace la dilución 6CH y se le aplica como tratamiento, da un resultado empírico espectacular. Eso se llama psiconosode, desarrollado por un farmacéutico mexicano. Y está dando unos resultados espectaculares. Espectaculares. Eso sí, tiene que estar el terapeuta enfrente y la persona padeciendo la alteración. Cuidado, esto es lo importante, es decir, tiene que estar con esa alteración energética y psicológica en ese momento, si no, no funciona. Y hay que preparar la dilución homeopática y las sucusiones, etcétera, en ese momento.
Por eso se requiere una persona que sepa preparar diluciones homeopáticas. Y luego ya se da un tratamiento homeopático normal. Dígame. Por la pura vibración que le imprime a la botella. Esa es buscar la causa. Y es lo que yo le decía, todavía él no está buscando la causa. Él está comprobando que funciona. Probablemente pudiera ser eso. O a lo mejor que las moléculas de agua reciben esa impresión. O que a lo mejor el aura de la persona impregna el agua. No se estudia eso todavía. Ahí tiene usted un campo si es de su interés en estudiar la causa. Él no está estudiando la causa, está comprobando que funciona. Por ejemplo, yo lo he comprobado en niños. Un niño agresivo al que ahora dicen que está enfermo y que tiene el famoso síndrome de déficit de atención. Estas enfermedades que se están creando ahora. Yo con todo mi respeto, es un niño siempre ha sido peleón, gritón, se ha tirado, le ha pegado a los otros. No, ahora está enfermo. Tiene un síndrome de déficit de atención. Es un niño hipercinético. Hay que darle Ritalin, o sea, un derivado de anfetamina. Hombre, no, por Dios. O sea, no. Sí, yo comprendo que hay que vender, pero no. No, el eyaculador precoz tiene una enfermedad. No, el del 10 disfunción eréctil está enfermo. No, habrá algunos que estén enfermos, pero otros no. Es decir, no convirtamos en enfermedades lo que no es. Pero bueno, se está convirtiendo. Pues en este caso, un niño agresivo que se pega en la guardería, 2 días de tratamiento floral. 2 días. Y llamarla encargada de la guardería a la madre y decirle, oye, ¿le estás dando Ritalina al niño? ¿Qué le estás dando? Flores de Bach. ¿Y eso qué es? 2 días, ¿eh? Es rápido en algunos casos. Antes Carlos lo ha expresado muy bien. Y José Salmerón también en su pequeña diatriba. Es decir, depende mucho del individuo, pero funciona. Y esto es importante saber. Bien, mitos y realidades las hay. Y eso es un poco lo que ahora nos vamos a centrar y lo que vamos a revisar. Por supuesto, aquí voy a tener que pedirles a ustedes un poco de su comprensión y que no me fusilen, porque no voy a ser políticamente correcto. Y como yo no estoy en Matrix, puedo estar más como Homer Simpson, pues no me lancen todos los cuchillos a la vez y me intentaré defender. Bromas aparte. Vamos a ver mitos y realidades de la propia terapia del Dr. Bach y mitos y realidades de aquellas terapias equivalentes, hijas putativas de la terapia floral, o que no son hijas, ni hijos ni nietos, pero que están ahí y que a veces usan ese apellido. Bien, en primer lugar, mitos y realidades de la propia terapia floral del Dr. Bach. E insisto, entiendo que ustedes recuerdan y conocen algo de las bases de esta terapia. Si alguien no lo recuerda, me lo dice y lo clarificamos. El primero, las flores de Bach son homeopatía. Mentira, falso, no son homeopatía. ¿Utilizan diluciones? Muy poca dilución, muy baja dilución. Es lo mismo que las microdosis. ¿Saben ustedes lo que son las microdosis? No voy a hablar de ellas. Bien. Pues evidentemente eso no es homeopatía. Las flores de Bach, no es que el Dr. Bach era homeópata. Claro, bien. Tengan en cuenta que en la homeopatía hay 2 grandes escuelas. La escuela franco-alemana y la escuela norteamericana. La franco-germana es la escuela de tratamiento cientifista de los síntomas de la enfermedad. Y la escuela americana es la más espiritual, la de la homeopatía más esotérica, si me permiten la expresión. No es la más correcta, pero bueno, para hacernos una idea. Pues los de la terapéutica norteamericana dicen, no, es que el Dr. Bach era un homeópata. Era un adelantado a la homeopatía energética. No tiene nada que ver. Es verdad que él era un gran homeópata, pero la homeopatía no tiene nada que ver. Es decir, la preparación de las tinturas madre homeopáticas se basa en un extracto vegetal. Es farmacognosia pura. Fitoterapia pura, que luego se diluye al infinito, por debajo del número de Avogadro. Es decir, ahí ya no queda nada. En la terapia del Dr. Bach, las flores se solarizan o se cuecen para extraer, pues no sé qué, porque no hay nada que se demuestre ni con un RMN, ni con una prueba todavía demostrable científicamente. Hay algo que evidentemente puede ser una vibración, una energía, lo que sea. El caso es que lo que ahí se imprime tiene efecto, pero no... ¿Te gusta la palabra presencia? Sí. Hay una presencia en el Una presencia, correcto. que está esperando oxígeno. En efecto,
Esa sería la palabra. Entonces, evidentemente, yo no le voy a decir si esa presencia es una molécula química. No. ¿Cuál es lo que importa? Que funcione, y por eso yo les digo, no es homeopatía. Porque en homeopatía, durante el proceso de dilución, sí va habiendo moléculas hasta que desaparecen. Y ahí hay una conformación que luego se puede comprobar en las moléculas del dipolo de agua. O sea, ahí sí, aquí, como usted muy bien dice, hay otra cosa. Bien. En segundo lugar, las flores de Bach no tienen base científica. Falso. ¿Qué es la ciencia? Demostrar que algo funciona o no funciona. ¿Se ha demostrado que funcionan? Hombre, si en casi 80 años no funcionaran, pues pasaría como estos productos milagro que duran 3 meses y no se venden. Como estas dietas milagrosas que duran 1 año. Como estos champú de caballo que duran medio año. Es decir, si la biotina no se absorbe, porque no se absorbe por la piel, y valen 1.300 euros el kilo de biotina, y en un champú de caballo solo puede llevar 0,125 gramos, la biotina no funciona. Pues bueno, el año que viene ya no habrá champú de caballo, dentro de 2 años. La terapéutica floral de Bach sigue vigente en el siglo XXI, y ya estamos muy avanzados. Luego no tiene base científica. Sí que la tiene. Por tanto, tiene la base del empirismo, que es lo que hay que pedir en la ciencia, a algo que funcione. Antes Carlos lo decía muy bien. Si la terapia esencial no funciona, desaparece. Por muy simpático que sea José, Carlos, todos los terapeutas esenciales, y se tiren 5 horas atendiendo al paciente y lo traten maravillosamente, sí, podrán engatusar, si fueran unos engañabobos, a 3, a 5 pacientes, enamorar a 2 pacientas, que no lo de pacientes, esa palabra no existe en español, pero bueno, seamos políticamente correctos, para los que no saben español o castellano, pero bueno, vale, engañarán 15, 17, 23, al 100 ya no le engañan, y al 101 tampoco, luego desaparecerá. Por tanto, si no ha desaparecido, es que hay unas pruebas científicas. Pero es que es más, es que hay gente que lo está estudiando por el método científico. Ahora hablaremos de ello. Por tanto, sí que hay pruebas. Y sí que hay evaluación. Incluso, y perdonen que sea claro, más que la homeopatía, que se ha tenido que evaluar por metaanálisis, precisamente por el propio efecto terapéutico de la homeopatía. No se ha podido evaluar, incluso en la revista El Journal Pharmaceutique Français, que sacó el famoso artículo del veneno de abeja en su uso homeopático, tuvo que reconocer luego el error de la prueba científica utilizada, que era de degranulación de mastocitos, no viene al caso. Y la homeopatía se ha tenido que centrar en estudios de metaanálisis, es decir, en comprobaciones estadísticas complejas. Las flores de Bach, por ejemplo, la Escuela Científica Cubano-Venezolana, hace pruebas científicas evaluadas estadísticamente. Y unas valen y otras no valen, y la que no vale dicen no ha valido. Y repreparan el método. Luego, sí ha sido evaluada. Las flores de Bach se basan en las teorías de las asignaturas. Falso. ¿Qué es la teoría de la asignatura? Que una especie vegetal muestra un aspecto que da a indicar la dolencia que sirve para tratar. Me van a entender enseguida. Las nueces parecen un cerebrito, ¿verdad? Parecen como el cerebro. Ah, pues es para tratar el cerebro. Las hojas de la pulmonaria parecen como un pulmón enfermo con sus colores. Ahí acabo de ver yo ahora una cinobrosa preciosa que hemos pasado esta mañana. Por tanto, sus hojas sirven para tratar dolencias pulmonares. El fruto, por ejemplo, de la equinácea, angustifolia, tiene como la cabeza como si fuera de una serpiente. Ay, vale para las picaduras de las víboras. Pues no. La teoría de las asignaturas es algo muy bonito. Paracelso, el padre de la botánica oculta, empezó con ello, pero luego él mismo la abandonó. Por eso se fue a lo que ahora llamaríamos la alquimia y la homeospagiria, del cual tenemos uno de los grandes laboratorios españoles. La teoría de las asignaturas es muy bonita, pero no tiene ningún refrendo empírico. Y en la terapia floral tenemos a unas personas que con muy buena intención, Jordi Cañellas y similares, escriben libros preciosos, si son preciosos. Pero claro,
intentan buscar y justificar el efecto de las flores de Bach por las teorías de la asignatura. Y no. Porque a mí cuando me dicen, es que la violeta de agua nace sola. No. Cualquiera que haya recolectado violeta de agua ve que la violeta de agua nace en un entorno encharcado. Nace sola ella, pero alrededor hay muchas. No, es que el pelo que tiene, un pelo microscópico que aparece, es que las raíces se ocultan en el interior de la tierra. Perdón, es que las raíces, si no se metieran dentro de la tierra, pues la planta no tendría nutrientes, excepto las orquídeas que son epífitas y otras similares. Bueno, no todas. Es decir, está muy bonito y a mí me parece un ejercicio precioso, si uno quiere sentarse, pero yo como botánico, y ahí sí que puedo decir lo que lo he sido, además he impartido la asignatura de Biología Vegetal y Botánica 3 años, pues desgraciadamente es solo un ejercicio muy bonito, pero no tiene nada que ver. Es decir, no. Clematis, sí, no es que la flor blanca que se abre así porque lo que quiere, porque la hoja, porque... ¿Qué tiene que ver eso con la eficacia y el destino de Clematis? No, robles, que roble es un árbol, pues la personalidad roble es aquel que se mueve como un elefante. El roble está parado. Si fuera a ver a la teoría de asignatura, el roble sería el inmovilista. Y el roble, en la terapia floral de Bach, no es el inmovilista, es el que pelea contra todo. Luego, claro, no podemos llevarnos por cosas que son muy bonitas. A mí me parece precioso, y ustedes se leen La botánica oculta de Paracelso, y se lo recomiendo, y lo gozas como libro. No tiene nada que ver la terapia floral de Bach con la teoría de las asignaturas. Y yo eso lo he discutido donde haga falta, y con el gurú. Claro, el problema de discutirlo con un gurú es su conocimiento científico. Él es biólogo, pero no era botánico. Estudió botánica en su carrera. Yo soy farmacéutico y estudié botánica en mi carrera, pero además mi primera investigación fue en la botánica y luego he sido profesor de botánica varios años. Y claro, cuando a mí me hablan de pelos glandulosos, los conozco. Y claro, digo, sí, pero eso es como el que dice, es la gran pirámide, y ves a un tío ahí cortando un trocito de piedra para que se ajuste la medida. Digo, sí, te das cuenta de ese pelo, pero el que está de abajo, el pelo tector, ese no significa, ¿no? O sea, ese lo obvias. Hombre, no, es que yo me fijo en este porque es el básico. Pues si el pelo tector es más grande. Si fuera la teoría de la asignatura, te tendrías que fijar en lo que la planta más presenta. Luego, claro, va un poco tirado por los pelos. Claro, a mí con la pregunta, es que tú no sabes. Saquemos títulos. O sea, si es a cuestión de titulitos, saquemos títulos. No es que tú no entiendes. Ah, pues no entiendo. Muchas gracias.